ingresos por parte del Estado. El tema es impuestos patrimoniales, en realidad, de los cuales se incluye bienes personales, que es lo que vamos a tratar de desarrollar ahora. Los impuestos patrimoniales, todos ellos, ya vamos a hacer una descripción de ellos, tienen que ver con una capacidad contributiva, como en todos los impuestos. Y esa capacidad o esa manifestación de capacidad contributiva era el patrimonio del sujeto, de los contribuyentes. Porque ganancia estaba referida a la renta, los impuestos patrimoniales al patrimonio, y cuando vamos a ver impuesto al valor agregado y ingresos brutos a nivel provincial, tiene que ver con el consumo. Entonces, estos impuestos patrimoniales que vamos a ver tienen que ver con la manifestación de capacidad contributiva del patrimonio del contribuyente. Pasemos una más, por favor. Entienden, ¿ven? La capacidad contributiva, patrimonio, consumo, renta, ubicamos a los impuestos patrimoniales en la manifestación de capacidad contributiva del patrimonio. A diferencia de lo que pasaba en ganancias, que era la renta, y cuando veamos impuesto al valor agregado es el consumo. Hacemos una más. No sé cómo hacer para que con la base la página. cajita. No, la cajita tiene. Con la ruedita del mouse. Bueno, pasaste una, me parece. No. ¿No? ¿Ese? Bueno. Todos los impuestos patrimoniales, incluyendo a bienes personales, gravan eso, la manifestación de la riqueza de los individuos a un momento determinado de tiempo. Es lo que poseen los individuos a una fecha determinada. Por eso se dice de que el impuesto sobre los bienes personales es como si fuera una foto de los bienes que tiene el contribuyente a una fecha dada, que generalmente es el 31 de diciembre. Es decir, al igual que el impuesto a las ganancias, el periodo fiscal de esto comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero ¿qué es lo que pasa con bienes personales? No es un movimiento que haya habido en el periodo como lo vimos en ganancias, sino que es lo que tiene a esa fecha. Esos bienes que tiene esa fecha deben ser valorizados de acuerdo al criterio establecido en la misma ley del impuesto a los bienes personales en este caso. Pasemos una más. Y al igual que todos los impuestos, también tienen características que debemos analizar. Y dijimos, al igual que en el impuesto a las ganancias, este es un impuesto directo. ¿Por qué era directo? Porque recae sobre el contribuyente. Sí, ¿y qué más? No puede ser trasladado. No puede ser trasladado, esa es la principal característica de esta característica del impuesto, digamos directo, no se puede trasladar. El contribuyente, sujeto pasivo de la obligación tributaria, es quien tiene que pagar. Vamos a ver que hay algunas excepciones que tienen que ver con los responsables sustitutos, ¿sí? Acuérdense que los responsables sustitutos desplazaban completamente al sujeto pasivo de la obligación tributaria en todos sus aspectos. El responsable sustituto tenía que pagar la obligación que, si bien recaía el hecho imponible en el sujeto pasivo, es decir, en el contribuyente por deuda propia, este tenía que hacerse cargo de esa obligación. ¿Por qué decimos que es general este impuesto? Es general porque recae a todos los contribuyentes que al 31 de diciembre de cada año posean bienes valorizados de acuerdo a lo que dice la ley, pero que superen determinado mínimo no imponible establecido por la misma ley. Que ya vamos a ver cuáles son esos mínimos no imponibles. Pero todos aquellos cuyos valores superen ese mínimo no imponible tienen que pagar el impuesto. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es personal y no real? Porque tiene en cuenta las características. Tiene en cuenta las características del sujeto. ¿Y cuáles son las características? Y puede ser porque tenga casa habitación, es una característica, o que tenga bienes. Si no tiene bienes, no estaría alcanzado por el impuesto. A diferencia de lo que es un impuesto real, ¿no?
que ahí sí no tiene en cuenta ningún tipo de características del sujeto pasivo. ¿Por qué decimos que es periódico? Porque todos los años este impuesto debe determinarse, por supuesto, a las personas que se encuentran alcanzadas por el impuesto. No todas las personas que tienen bienes caen dentro de la órbita del impuesto. ¿Cuál va a ser esa característica? Que la valorización de esos bienes al 31 de diciembre supere el mínimo no imponible que vamos a ver. Esos van a ser los sujetos alcanzados. ¿Por qué decimos que es progresivo? Y al igual que en ganancias es progresivo y proporcional a la vez. Progresivo, ¿por qué? Porque a medida que la valorización de esos bienes al 31 de diciembre aumenta su valorización, va a pagar más impuestos. ¿Y por qué es proporcional? Porque se aplican tasas, al igual que en ganancias. Por eso decimos que es una proporcionalidad de ese impuesto. Pasemos uno. Estos son los impuestos patrimoniales. El impuesto sobre los bienes personales, la ley es la 23.966. Este impuesto a la ganancia mínima presunta se derogó, ya no existe más. Sin embargo, existen algunos resabios de esa ley que permitía la computabilidad en determinados impuestos como en ganancias, pero esa ley, ese impuesto ya no existe más. El impuesto a la transferencia de inmuebles, la 23.905, tampoco existe, ya ha sido derogado. Sin embargo, existe la posibilidad de que se pague este impuesto ante determinadas circunstancias, como por ejemplo la venta de inmuebles. Acuérdense que en ganancias vimos que la venta de inmuebles a partir de la reforma iba a estar alcanzada en la medida de que esos inmuebles hayan sido adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018. En ese caso iban a estar alcanzados. Pero si habían sido adquiridos con anterioridad, la venta no iba a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias, pero sí por el impuesto a la transferencia de inmuebles. También tenemos las contribuciones especiales sobre el capital de las cooperativas. Es un impuesto que está en la plantilla, pero no lo vamos a resolver ahora, eso se lo voy a dejar que ustedes lean. El impuesto a los débitos y créditos bancarios, que muchos deben haber escuchado de ese impuesto, que son los impuestos regidos por la ley 25413. Este es un impuesto que ha sido creado en la crisis del 2001, ¿se acuerdan? Con De la Rúa y Domingo Cavallo como ministro de Economía. A consecuencia de la crisis económica que había, este ministro de Economía crea un impuesto que se percibía a todas aquellas personas que tenían cuentas bancarias. Es decir, todos los débitos y todos los créditos que sucedían en las cuentas bancarias, se les aplica una tasa del impuesto. Generalmente esa tasa es del 6 por 1000, hay variaciones en esa tasa, pero todas aquellas personas que tengan débitos y tengan créditos, se les retiene, porque el banco es el agente de retención, un porcentaje de esas sumas de dinero que se hayan debitado o acreditado. Esto engloba no solamente a las personas que tengan cuentas bancarias, pero que sean cuentas corrientes o cajas de ahorros especiales, que generalmente son para personas jurídicas. No así estarían alcanzados, por ejemplo, las cuentas de sueldo. Esas cuentas no estarían alcanzadas por el impuesto, pero sin embargo, si ha habido algunos movimientos que no tienen su origen en sueldo, va a ser retenido por este impuesto. Es decir, supongamos que ustedes cobran 1 millón de pesos a través de la cuenta bancaria, ese 1 millón de pesos no está alcanzado por el impuesto, pero si hay algún otro crédito, algún otro depósito que no provenga de la liquidación de sueldo, entonces sí va a estar alcanzado. Luego tenemos, esto lo que es paquete fiscal, esta ley 27743, que generó importantes modificaciones en el impuesto sobre los bienes personales y su decreto reglamentario, que vamos a ver en un ratito ese tema, para que tengan en cuenta qué es lo que sucedió, sobre todo en el periodo fiscal 2023, ¿verdad? Que trae consecuencias para periodos fiscales futuros. Hacemos una más, por favor. Bien, entonces tenemos bienes personales, la ley que debemos leer, que debemos estudiar es la 23.966 en cuanto a su parte pertinente, porque esa ley habla de varios impuestos, pero lo que tiene que ver con bienes personales es la parte pertinente de bienes personales de esa ley. Y el decreto reglamentario es el 127/96 y el 912 del 2021. Esas son las normativas que vamos a ver. Hacemos una más. Bien, ¿cuál es el objeto del impuesto? Está en la ley, artículos 16 y 17 de la ley.
el objeto del impuesto. ¿Y cuál es el objeto? Es el valor de los bienes al 31 de diciembre que tienen los contribuyentes, ya sea en el país o en el exterior. Y al igual que en ganancias, recuerden ustedes que cuando analizamos el objeto del impuesto a las ganancias, dijimos de que la persona, para estar alcanzada por el impuesto, debía ser residente y haber obtenido ganancias o de fuente argentina o extranjera, porque habiendo obtenido esas ganancias, estaban alcanzadas igualmente. En este caso pasa lo mismo. Siendo residentes, va a tributar por los bienes que tenga en el país y en el exterior, siempre que sea residente. Y si no es residente, solamente por los bienes que tiene en la Argentina. ¿Sí? Ahora, el objeto del impuesto no trata de determinar patrimonio neto, es decir, la diferencia de activo menos pasivo, es activo solamente. Pero hay una excepción dada respecto de la casa habitación por la que se haya contraído un crédito hipotecario. En ese caso, la ley permite deducir de esa evaluación de la casa habitación los créditos hipotecarios por la adquisición de esa vivienda, de casa habitación. Es el único caso en donde va a tener una disminución la base imponible. Pasemos. ¿Y cuáles van a ser los sujetos? Precisamente eso. Las personas humanas y sucesiones indivisas. Acá no hay más sujetos pasivos, responsables por deuda propia, no hay más. Personas humanas y sucesiones indivisas. Las personas jurídicas no son sujetos del impuesto. Sí pueden ser sujetos o responsables sustitutos, pero no son sujetos del impuesto. ¿Sí? Bien, entonces, personas humanas y sucesiones indivisas son sujetos del impuesto a los bienes personales. Que sean residentes en el país, tributarán por los bienes que tienen en el país y en el exterior. Y los no residentes solo tributan por los bienes que tienen en el país. Ahora, ese sujeto que obtiene o que tiene bienes en el exterior, al igual que en ganancias, recuerden ustedes que si el sujeto del país tenía ganancias provenientes de fuente extranjera, el impuesto análogo que pagaba en el exterior podía computarse a cuenta del impuesto que pagaba acá en Argentina, pero con una limitación. Y la limitación establecida por la ley era hasta el incremento de la obligación fiscal de la incorporación de esas ganancias de fuente extranjera. Acá es exactamente lo mismo. Supongamos un sujeto que tiene bienes en el país valuada de acuerdo a la ley del impuesto a los bienes personales en 1 millón de pesos. ¿Sí? Y tiene bienes en el exterior valuados, supongamos, en 500.000 pesos. ¿Sí? Para hacer una diferenciación. Si él no tuviera bienes en el exterior por el cual tenga que pagar, la base imponible del impuesto va a ser calculada sobre el 1 millón de pesos, a la tasa correspondiente que sea, después de deducido los mínimos y todo lo demás. Ahora, el hecho de incorporar ese bien que tiene en el exterior, el impuesto a pago, o sea, la base imponible va a ser distinta, ya no va a ser de 1 millón, va a ser de 1.500.000, por lo tanto, el impuesto será calculado sobre una base imponible mayor. Entonces, ¿cuál es el incremento de la obligación fiscal? Y bueno, tendría que ver cuánto es el impuesto que hubiese pagado este sujeto de tener solamente bienes en el país. Supongamos que ese impuesto haya sido 300 pesos. Pero por el hecho de incorporar los 500 pesos que tiene en el exterior, esos 1.000 pesos o 100 pesos de 300 dijimos, ¿no? Sí. 300 pesos de impuesto que tenía que pagar sin incluir los bienes del exterior se incrementa en 100 pesos. O sea que en lugar de pagar 300, pagar 400 por incluir esos bienes del exterior. Si en el exterior pagó un impuesto análogo a bienes personales y supongamos que ese impuesto haya sido de 1.000 pesos, él puede computar a cuenta ese monto del impuesto que tendría que pagar en Argentina, pero con el límite hasta el incremento de la obligación fiscal de incorporar los bienes que están en el exterior. Ese incremento de la obligación fiscal, en este caso en particular, ¿cuánto sería el incremento? 300. 200 pesos. 100 pesos. Porque era 300 y le agregaba 100 por incorporar, o sea, eran 100 pesos el incremento de la obligación fiscal. Por lo tanto, los 1.000 pesos que pagó en el exterior no pueden ser computados al 100%. Solamente pueden ser computados hasta 100 pesos.
¿sí? Ahora, al revés, si el impuesto que pagó en el exterior, un impuesto análogo a bienes personales, hubiese sido de 50 pesos, el cómputo a cuenta podría ser el 100% de ese impuesto pagado en el exterior, es decir, los 50 pesos. ¿Por qué? Porque no es superior al incremento de la obligación fiscal de incorporar esos bienes del exterior en el país. Profe, y después ese cómputo, si me queda ese saldo, ¿lo puedo utilizar en otro periodo fiscal? O sea, el año que viene tendrías que hacer exactamente lo mismo y computarte eso, porque estamos viendo por periodo fiscal. No es que se arrastre un saldo. Tendrías que determinarlo de vuelta. Pasemos uno. ¿Está claro? Sí. Bien. Y acá estamos, lamentablemente el fisco todavía no publicó los mínimos no imponibles para el periodo fiscal 2025, que vence en el 2026. Por lo tanto vamos a trabajar con el periodo fiscal 2024. Estos son los montos que se han utilizado para liquidar ese impuesto que venció este año. Y vamos a tener, para personas humanas y sucesiones indivisas radicadas en el país, por los bienes situados en el país y en el exterior, vamos a tener dos mínimos no imponibles, uno general y uno especial. ¿Cuál es el especial? El especial es el orientado, digamos, a la casa habitación. Si este sujeto tiene una casa habitación y la valoriza, solamente podría pagar impuestos en la medida que supere este límite especial, que es de 1.025.482.377 pesos. Es decir, si la evaluación que se haga de su casa habitación supera ese monto, solamente pagaría por el excedente. Supongamos de que este sujeto tiene una casa habitación por 1.050 millones. El excedente es lo que va a estar alcanzado por el impuesto, es decir, 25 millones de pesos. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? No. Es el excedente. ¿Otra vez? Sí. A ver. El mínimo no imponible para la casa habitación es 1.025.482.377,13. Si yo tengo mi casa habitación y la evalúo de acuerdo a lo que dice la ley de impuesto al bienes personales y es de 1.050 millones, lo que tengo que hacer es restarle a eso esto. Esto se lo voy a restar, es decir, 1.025.482.377,13. ¿Y cuánto me va a quedar? 25.482.377,13, ¿verdad? Esto es lo que va a estar grabado. No el 1.050.000, solamente la diferencia, porque excede. Y esa es una de las modificaciones que tuvo el impuesto. En algún momento, el mínimo no imponible se lo entendió como un monto no sujeto a impuesto. Es decir, que si yo no pasaba ese monto, no pago nada, pero si lo paso, pago por todo. Eso fue modificado por esta ley. Por lo tanto, el mínimo no imponible es eso. Por debajo de ese monto no pago nada, pero si me paso, pago por el excedente. Ese es el mínimo no imponible especial que se utiliza para la casa habitación. Y luego tenemos el otro, el general, que es de 292.994.964, que es para el resto de los bienes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es valorizar mi casa habitación si la tengo. Si tengo mi casa habitación y supera el mínimo no imponible especial, en este caso eran los 25 millones, se los voy a sumar al resto de las valorizaciones del resto de los bienes. ¿Se entiende eso? ¿Y con qué lo voy a comparar? Con el mínimo no imponible general de los 292 millones.
y voy a pagar por el excedente de eso. ¿Cómo, profe? A ver, yo tengo dos mínimos no imponibles. El especial, el mínimo no imponible general. ¿Sí? Si aplicando el límite especial resulta que hay un excedente, habíamos dicho 25 millones, es un excedente, y yo valorizo el resto de los bienes, y esos bienes me dan, supongamos, 1.000 millones, ¿yo cuánto voy a tener acá? 1.025 millones. ¿Sí? A ese lo comparo con el mínimo no imponible general, es decir, los 292 millones 994 964 con 89. Y sobre ese valor, eso es lo más importante. ¿Se entiende cómo se usa eso? Pero tengo que utilizar los dos en el caso de que tenga una casa habitación que valorizar. Si no tengo casa habitación, no hay ese mínimo no imponible, este mínimo imponible no va, solamente va este. ¿Se entiende ahora? Bien. ¿Y qué pasa con las personas humanas radicadas en el exterior y que tienen bienes en la Argentina? Para ellos no hay mínimo no imponible. Es el valor que tienen los bienes, pagarán, todo va a ser base imponible, no hay mínimo no imponible para ellos. Por eso dice acá, para las personas humanas y sus bienes civiles radicados en el exterior con los bienes situados en el país, ¿quién lo va a pagar? El responsable sustituto, porque ellos están en el exterior. No tienen mínimo no imponible, el responsable sustituto es quien paga, y ese pago es único y definitivo, es decir, que no se puede compensar con nada. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Pasemos una más. Bueno, entonces, vamos a dejar un poquito de lado el tema de los criterios de evaluación que están en la misma ley. No tiene mucho sentido que los explique, porque es lo que dice la ley. Vamos a ver algunos casos en particular que me interesan, que lo vean porque pueden llegar a tener problemas en cuanto a la interpretación, pero eso está en la ley. Es decir, vamos a valorizar bienes que están situados en el país y que están situados en el exterior, de acuerdo a las previsiones que dice la ley del impuesto a los bienes personales. Aplico los mínimos que tenga que aplicar y la base imponible será equivalente al excedente de esa valorización respecto de los mínimos no imponibles. Y voy a determinar una base de cálculo, una base imponible. Esta ley, este paquete fiscal, estableció tablas del impuesto a partir del año 2024 en adelante. Y estableció que la tasa del impuesto iba a ir disminuyendo. ¿Sí? Y dijo, para el 2024, que era el primer año de aplicación de esta reforma, estableció esta tabla con esos tramos. Esto se lee exactamente igual que lo vimos en ganancia, exactamente igual. Pero fíjense que las tasas del impuesto van desde 0,5 a 1,25. ¿Sí? Van a pagar, suponiendo de que este sujeto, la base imponible del impuesto esté en este segundo tramo, va a pagar 200.536 pesos más el 0,75% sobre el excedente de 40.107.203. Así se lee, igual que en ganancia. Pero para el 2025 cambió, o sea, va cambiando esa tabla. Y fíjense que la tasa va del 0,50 al 1. O sea, eliminó este último tramo. Y fíjense que también van cambiando los valores porque se va actualizando por la inflación. Y en el 2026 deja la tasa en el 0,5 o 0,75% en función de ese tramo. Y a partir del 2027 todos van a pagar el 0,25%.
Esa es la secuencia que ha ido teniendo el paquete fiscal de la reforma introducida ya con este gobierno en vigencia, en 2023. 2023, que se liquidaba 2023 en el 2024 y 2024 en el 2025. Y a partir entonces del 2027 la tasa del impuesto es del 0,25% sobre el total de los bienes que excedan el mínimo no imponible que se establezca en el artículo 24 a ese momento. Estos mínimos no imponibles que acabamos de ver son los vigentes al 2024. No tenemos mínimo no imponible del 2025 y mucho menos del 2026 y 2027. Se supone que eso va a variar en función de la variación inflacionaria, o sea, por IPC. Pero en definitiva es esto. Si yo tengo que liquidar bienes personales por el periodo fiscal 2024, aplico esta tabla. 2025 esta, 2026 esta y a 2027 el 0,25%. ¿Estamos? Pasemos una más. Bueno, acá dice que precisamente eso se va a actualizar, se va a ajustar por inflación a partir de los valores que hemos visto de 2024 en adelante. Esto es repetir lo que ya dijimos, o sea, los sujetos que teniendo bienes en el exterior hayan pagado un impuesto análogo podrán computar como pago a cuenta lo que hayan pagado en el exterior hasta el incremento de la obligación fiscal por incorporar esos bienes del exterior en el país. Pero eso es solamente para los residentes del país que tienen bienes en el exterior. No es aplicable para los sujetos del exterior que tienen bienes en el país y en el exterior. Porque si pagan por los bienes que tienen en el exterior, acá no corre esto, digamos, no tiene sentido esa compensación. Pasemos una más. Bueno, y acá viene el tema. Les repito, no estoy viendo todavía lo que es los criterios de evaluación, porque tenemos que ver, tenemos que saber cómo evaluamos una casa, cómo evaluamos una cuenta bancaria, cómo evaluamos un rodado, ¿sí? Todo eso está en la ley, pero yo me estoy adelantando un poquito para después volver con eso. Yo les dije, los sujetos pasivos del impuesto a los bienes personales son las personas humanas y sucesiones sin divisa, nadie más. Sin embargo, la ley establece de que hay un responsable sustituto, no solamente de aquel sujeto que está en el exterior y tiene bienes en el país, cuyo impuesto deberá ser ingresado por un responsable sustituto del país, que administre esos bienes, sino que también las sociedades se convierten en responsables sustitutos de este impuesto, de bienes personales. ¿Pero sobre qué? Sobre las participaciones societarias que tengan las personas humanas o sucesiones indivisas en las sociedades constituidas en el país. Entonces, esa participación que tiene esa persona humana o sucesión indivisa radicada en el país, en una sociedad constituida en el país, es sujeto de ese impuesto. Perdón, es sujeto de esa base imponible, de esa participación. Ahora, pero él no tiene que pagar ese impuesto. ¿Quién lo va a pagar? La sociedad como responsable sustituto. Y ahora vamos a ver cómo se evalúa esa participación societaria. Ahora, sin embargo, la ley establece que esa participación societaria se debe analizar desde dos puntos de vista. Por un lado, si estamos hablando de una sociedad regularmente constituida, que lleva registraciones contables que le permiten convencionar el balance, y aquellas que no. Esa participación puede estar dirigida a capitales de esas sociedades o puede estar dirigida a empresas unipersonales, donde también se puede determinar la participación societaria que tiene. Y en ese caso, esa empresa unipersonal se convertirá en un responsable sustituto. Ahora, el tema es, ese capital o esa participación se debe analizar, cuando estamos hablando de una sociedad regularmente constituida, de acuerdo al criterio del valor patrimonial proporcional, el BPP, que conocemos. ¿Qué me representa ese valor patrimonial proporcional? Es el valor que representa mi participación en el capital de una sociedad. Esa sociedad, naturalmente, tiene que estar constituida en el país y estar regulada por la Ley General de Sociedades. Ahora bien, bajo este criterio pueden existir variantes. ¿Qué variantes? Por ejemplo, de que
en el capital de esta sociedad participen no solamente personas humanas o sucesiones indivisas radicadas en el país, sino que también pueden estar participando otras sociedades, que pueden estar constituidas en el país o no, o también por personas humanas o sucesiones indivisas radicadas en el exterior, en una sociedad del país. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, la ley lo que quiere hacer es la participación que tienen sociedades en otra sociedad del país, esa no tiene por qué pagar impuestos, porque el sujeto del impuesto son las personas humanas y sucesiones indivisas. Por lo tanto, al ser una persona jurídica, esa participación no estaría alcanzada por el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la ley? Tengo que depurar ese patrimonio para poder determinar cuál es la base imponible del impuesto que tendrá que calcularlo e ingresarlo a la sociedad como responsable sustituto. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Al patrimonio de la sociedad, lo primero que tengo que hacer es extraer de esa base imponible la participación que tengan sociedades constituidas en el país. ¿Me van siguiendo? ¿No? ¿Se entiende o no se entiende? Yo tengo una sociedad en el país, por ejemplo, una sociedad anónima, constituida en el país, que es requisito fundamental. Esa sociedad anónima está constituida en el país. Pero el capital de esa sociedad participan personas humanas y sucesiones indivisas residentes. Pueden participar personas humanas y sucesiones indivisas no residentes. Pueden participar sociedades constituidas en el país. O pueden participar sociedades no constituidas en el país. ¿Lo ven? Bueno. Como el impuesto sobre los bienes personales, los sujetos son las personas humanas y sucesiones indivisas nada más, dice entonces que solamente estas son sujetos del impuesto, de acuerdo al criterio que venimos analizando. Porque esta no es sujeto del impuesto, porque es una persona jurídica, no es persona humana o sucesión indivisa. Entonces, a la participación de esta sociedad que está constituida en el país, la tengo que eliminar de la base de cálculo. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero me van siguiendo hasta acá. Bien. ¿Qué pasa con la persona humana o sucesión indivisa no residente del país que tiene participación en una sociedad constituida en el país? Es persona humana en el exterior por bienes que tiene en el país. Está alcanzado. Por lo tanto, su participación forma parte de la base de cálculo del impuesto. Entonces, esto sí, esto no. Y esto es una sociedad del exterior que participa en el capital de una sociedad constituida en el país. No es una persona humana, no es una asociación indivisa, es una sociedad del exterior que participa en el capital de una sociedad constituida en el país. En principio tendríamos que decir, no es un sujeto alcanzado, porque no es una persona humana o asociación indivisa. Sin embargo, la ley hace una aclaración y utiliza una ficción en este caso. ¿Y cuál es esa ficción? De que estas sociedades que no están constituidas en el país pertenecen a personas humanas y o sucesiones indivisas que están en el exterior. Entonces, ¿qué dice? Entonces la voy a considerar. Voy a determinar el impuesto de esa participación también. Es decir, que lo único que no debería considerar es esta. Es decir, depurar el patrimonio de la sociedad respecto de la participación que tienen sociedades constituidas en el país, porque no son personas humanas o sucesiones indivisas. Sin embargo, para las que no están constituidas en el país, sí las considero y tendrá que tributar
el impuesto correspondiente. ¿Sí? Y es lógico que así sea. Porque si no, esta sociedad que pertenece a personas humanas y tienen divisas del exterior no pagaría el impuesto de un bien que tiene en el país. ¿Y por qué la que está constituida en el país no paga? Y porque no es sujeto al impuesto. ¿Okay? Bien. Esa aclaración debemos tener en cuenta. Entonces me dice, ¿cuál es el objeto? Las acciones o participaciones del capital de las sociedades constituidas en el país y reguladas por la Ley General de Sociedades, pertenecientes a personas humanas o sucesiones indivisas domiciliadas en el país y en el exterior. Pertenecientes a sociedades de cualquier tipo domiciliadas en el exterior, ¿es este caso? Y las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades, o sea, la sociedad en la cual participan estos sujetos, se convierten en responsables sustitutos y tendrán que determinar el impuesto correspondiente a cada uno de ellos. E ingresará el impuesto correspondiente como responsable sustituto con una declaración jurada individual de la sociedad y va a indicar quiénes son los sujetos a los cuales se determinó el impuesto. Ahora, la sociedad puede, y eso dice la ley, reconocer ese impuesto que paga y deducirle de la cuenta particular a los socios el impuesto que está pagando. Pero eso ya no le importa al fisco. Eso es un arreglo entre la sociedad y los socios que participan en su capital. Pero eso es ajeno, digamos, a lo que estamos hablando. ¿Y cómo va a calcular el impuesto a la sociedad? Depurando previamente ese capital, le aplica la tasa del 0,5%. Y ese impuesto determinado lo ingresa el fisco como pago único y definitivo. Ni siquiera los socios pueden computar a cuenta de ese impuesto. Y los socios, en su declaración jurada individual de bienes personales, van a incorporar esta participación como un bien exento o no grabado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya pagó la sociedad al 0,5%. Por eso es pago único y definitivo. Entonces ellos no tienen que pagar el impuesto, por eso si no habría una doble imposición, lo cual es ilegal. Entonces el socio lo que va a hacer es la participación que tiene en esa sociedad la declara en su declaración jurada de bienes personales como un bien exento o no gravado y no paga impuesto por eso, porque ya lo pagó la sociedad. ¿Y cómo determinamos la base imponible? Y acá viene el tema, como les decía. Es el valor patrimonial proporcional de cada socio. Supongamos que tenemos dos socios que participan en un 50% en el capital. ¿Cuál será el valor patrimonial proporcional de cada uno? El 50% de cada uno. Pero eso se calcula sobre ¿qué? Sobre el último balance cerrado al 31 de diciembre de cada año. Si el balance cerró el 31 de diciembre, no hay problema. Esa es la base imponible. Calculo el valor patrimonial proporcional de cada uno, aplico la tasa del impuesto del 0,5% y listo, ya está, se acabó. Pero ¿qué pasa si ese balance no cierra el 31 de diciembre? Si no cierra en otro momento, por supuesto, anterior al 31 de diciembre. Impuesto a los bienes personales es anual, es los bienes valuados al 31 de diciembre, pero acá estamos valuando una participación de fecha anterior al 31 de diciembre. El balance supongamos que cerró en junio. Por lo tanto, el valor patrimonial proporcional que puedo calcular en base al último balance cerrado es al 30 de junio, no al 31 de diciembre. Por lo tanto, ahí hay medio año que hay que ajustar. Entonces, ese valor patrimonial al 30 de junio lo tengo que ajustar para llevarlo al 31 de diciembre. Pero no es ajustar por inflación como hubo una respuesta en el examen final. No es ajustar por inflación, no. Tengo que analizar los movimientos que hubieron de ese capital de junio a diciembre. Y puedo haber tenido incrementos o pude haber tenido disminuciones. ¿Qué incrementos pude haber tenido respecto del capital? Incremento de capital. Aportes. ¿Y qué disminuciones pude haber tenido? Retiros. Retiros no lo llamaría retiros, lo llamaría distribución.
de utilidades. Ustedes siempre acuérdense, el estado de situación patrimonial tienen un renglón que se llama resultados acumulados, que son las ganancias que no se distribuyeron, que vienen del infinito hasta acá. ¿Sí? Si se distribuyen utilidades, esa es la cuenta que se va a tocar, seguramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a disminuir el capital. Entonces así lo ajusto. Así corrijo el valor patrimonial proporcional del 30 de junio y lo llevo al 31 de diciembre en función de los aumentos o disminuciones de ese capital. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando me encuentro en una empresa unipersonal que no lleva registraciones contables? Entonces la ley me dice que en ese caso tengo que determinar el activo menos el pasivo. Ahí sí, para determinar la participación. El activo menos el pasivo, como dice acá. En las empresas unipersonales, la diferencia entre activo y el pasivo el 31 de diciembre del año respectivo del año fiscal, menos la participación de otras sociedades constituidas en el país. Eso está claro, eso siempre. Sea de una u otra forma, la participación de sociedades constituidas en el país en ese capital las tengo que depurar, las tengo que eliminar. Pero a esa diferencia de activo menos pasivo, le tengo que sumar el saldo acreedor de la cuenta particular o le tengo que restar el saldo deudor de la cuenta particular. Siempre al 31 de diciembre. Porque no llevan contabilidad, por eso quiere saber la ley cuál es la real participación de este sujeto al 31 de diciembre. Entonces, como no tengo balances, hago activo menos pasivo al 31 de diciembre. Pero a eso lo ajusto también con los saldos acreedores o deudores de la cuenta particular. Y ahí tengo la base imponible. Y a eso le aplico el 0,5%. ¿Me van siguiendo? Muy callados están. Díganme sí o no, porque si no, no avanzamos. Nos quedamos para entender bien esto. ¿Está claro? Nada, no consigo que sean más fuertes las respuestas. ¿Está claro? Sí. Pasemos una pantalla. Acá está el ejemplito que les decía. Supongamos esta es una SRL, que es el responsable sustituto de la encargada de cumplir con esta obligación, ¿sí? De la participación societaria. El ejercicio cierra el 31 de marzo y tenemos un patrimonio neto al cierre de 900.000 pesos. Tenemos el socio A, que es una persona humana residente en el país, que participa con un 40%, una SRL constituida en el país, que participa con un 30%, y una sociedad del exterior que también participa con un 30%. De acuerdo a lo que vimos, esto merece una depuración. Tengo que eliminar esta sociedad constituida en el país, las otras dos tienen que quedar. ¿Sí? ¿Por qué tiene que quedar esta que está en el exterior? Porque la ley tiene una ficción que dice, bueno, pero esas son pertenecientes a personas humanas y individuos. Punto. Esa es la ficción. ¿Y por qué tengo que eliminar las que están constituidas en el país? Porque no son sujetos del impuesto a los bienes personales. ¿Sí? Datos. El 15 de agosto se pone a disposición 60.000 pesos en efectivo de la distribución de utilidades aprobadas por reunión de socios. ¿Qué quiere decir estos 60.000 pesos? ¿Que aumentan o disminuyen el patrimonio? El capital. Disminuyen. Después me dice, el 30 de noviembre los socios suscriben e integran 50.000 pesos en función de su participación. Eso implica un aumento. Se pide liquidar el impuesto al 31 de diciembre. ¿Sí? Pasemos una más y está resuelta. Bien. Primero lo que tengo que hacer es depurar ese patrimonio. Me dice, el patrimonio es de 900.000 pesos al 31 de diciembre. Perdón, al 31 de marzo. Yo lo tengo que llevar al 31 de diciembre. Pero me dice, en agosto hubo utilidades puestas a disposición por 60.000 pesos. Eso es disminución, dijimos. Por otro lado, tengo el 30 de noviembre un aumento de capital por la integración que hicieron los socios por un valor de 50.000 pesos. ¿Sí? Eso hace que el patrimonio de 900 pase a 890.
A los 900 le resté los 60 y le sumé los 50. 890.000 pesos. Pero resulta que ahí, en ese patrimonio, yo tengo una sociedad que está constituida en el exterior, perdón, en el país, que la tengo que eliminar para calcular la base imponible. Y es el 30%. ¿Qué quiere decir eso? Supuestamente el 30% de 890 debería ser 267. Ustedes verifican ese cálculo. ¿Así da? Bien. Entonces, la elimino a esa participación y el patrimonio depurado al 31 de diciembre ahora es 623.000 pesos. Y esa es la base de cálculo. Bien. Pero yo tengo... ¿Cuántos socios tenía? Dos más el otro, del exterior, del país. Sí. Entonces tengo, por la persona, por el socio A, persona del país, humana del país, voy a tener la participación con el 40%. Se supone que esta es la base de cálculo. El 40% me da 360.000. El teléfono no es solamente para ver videos, tal, en Instagram. Usen la calculadora acá. Sobre los 900. Sobre los 900, perdón. Sí, Sin depurar. Los 360. Hay una disminución, un aumento de 20.000 porque estamos aplicando esa participación a cada movimiento que hubo. Estamos hablando de un aumento de 20.000 y una disminución de 24.000 para ese socio, de acuerdo a la participación que tiene. Eso hace que la base imponible depurada para este socio sea de 356.000. Que entiendo que si yo aplico el 40% de los 623 debería ser los 356, ¿o no? ¿Sí, no? Lo hago directamente. Bien. Esa es la base imponible para ese socio, persona humana radicada en el país. Le aplico la tasa del 0,5, me da 1.780 pesos, que es el impuesto que tiene que pagar la sociedad por esa participación al fisco. Pero tengo los otros todavía. Este socio del país directamente no lo saqué, por lo tanto no calculo impuesto para él. Pero sí tengo que calcular para la sociedad que está en el exterior, porque la ley supone de que son pertenecientes a persona humana, asociación de individuos. Entonces me dice lo mismo. ¿Cuánto participa? El 30%. Debería ser el 30% de los 623. Verifiquen eso, por favor. ¿Es los 267.000? Sí, ¿no? Son los 267. Por lo tanto, esa es la base imponible por la participación societaria que tiene la sociedad constituida en el exterior. Eso me da, con el 5,05%, 1.335 pesos. Por lo tanto, si sumo los 1.780 y 1.335, me da 3.115 pesos. Es lo que la sociedad va a pagarle al fisco como responsable sustituto en una declaración jurada. Esa declaración jurada, a través de aplicativos que existen, se llaman acciones y participaciones societarias. Se llama el aplicativo. Y paga ese monto. Ahora, la sociedad podría decir, bueno, pero yo por el socio A pagué 1.780 y se lo podría cobrar al socio. Y estaría en todo su derecho. Porque no es un impuesto que tendría que haber pagado la sociedad. La paga la sociedad por una obligación legal. Pero en realidad es la participación del socio. Por lo tanto, la sociedad podría decir, y sin ningún problema, decir, bueno, pero estos 1.780 que paga la sociedad te lo descuento de la cuenta particular. Podría decirlo, pero eso ya no le interesa al fisco. Eso ya es un arreglo entre ellos. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siempre tengo que depurar las participaciones de sociedades constituidas en el país, en sociedades que participan, que también están constituidas en el país, pero no así de aquellas que están constituidas en el exterior. ¿Estamos? Pasemos una más. Bueno, esto, el tema de las exenciones, el tema de las evaluaciones, como le digo, vamos a pasar rapidito porque me interesa ver
el paquete fiscal que entró en vigencia en el 2023. En definitiva, digamos, esto está en la ley, acá se los dejo plasmado en las placas para que lo lean. No tiene mucho sentido porque es lo que dice la ley. Lo que sí, por ejemplo, en bienes personales tienen que tener en cuenta que los inmuebles rurales están exentos. Y eso es importante, porque los inmuebles que no son rurales están alcanzados. ¿Sí? Vamos pasando porque en realidad no me interesa mucho, quiero detenerme en otras cosas. Acá tienen todo, los bienes, las condiciones y el articulado de la ley, en donde establece las exenciones y las valuaciones. Pasemos una más. Y acá tienen las valuaciones. Y me quiero detener en esta precisamente, en inmuebles. Porque acá hay un tema que por ahí no lo han entendido bien. Y se refiere a cómo debo evaluar una casa habitación o cómo debo evaluar un inmueble, cualquiera sea. Y el tema es que cuando evaluamos de acuerdo a lo que dice la ley, es aplicar idénticos criterios que en el impuesto a las ganancias. Es decir, determinar un valor residual. Al valor de adquisición le resto las amortizaciones acumuladas que van desde la incorporación al patrimonio de ese inmueble hasta el periodo fiscal que estoy liquidando. Así determino el valor residual. ¿Sí? Valor origen menos amortización acumulada. Eso me va a dar un valor. Pero la ley me dice que lo tengo que comparar con algo. ¿Y con qué lo voy a comparar? Y la ley me dice que lo tengo que comparar con la evaluación fiscal de ese inmueble. ¿Y quién me va a dar esa evaluación fiscal? ¿Quién me la da acá en Jujuy? La Dirección de Inmuebles. Me dice, esta es la evaluación fiscal. ¿Y para qué me sirve la evaluación fiscal? ¿Para qué le sirve inmueble la evaluación fiscal? ¿Para qué? Por el impuesto inmobiliario. Por el impuesto inmobiliario. ¿Quién recauda el impuesto inmobiliario? La Dirección de Renta. Entonces, tengo que compararlo con ese inmueble, con esa evaluación fiscal, porque se dan en la realidad situaciones que, al no actualizarse esos valores fiscales, puedo tener una mansión en un terreno que antes era un terreno baldío, con una evaluación fiscal que nunca se actualizó. Por lo tanto, una mansión estaría pagando un impuesto inmobiliario mucho menos que una casa modesta que puede estar en otro lugar, porque eso era un inmueble baldío. Pero ahora hay una mansión, entonces no es justo. ¿Sí? Ahora, el tema es que las administraciones provinciales deberían actualizar ese valor periódicamente. Existen ahora en renta, no sé si alguien está en renta, que podría aportar algún dato, pero se están utilizando determinados avances tecnológicos para determinar a través de fotos satelitales cómo son las propiedades y ver la manera de actualizar y actualizando esos valores. Y realmente me parece justo. No es justo de que una mansión pague menos impuestos que una casa modesta en un barrio no residencial. Entonces, tengo que comparar con el valor fiscal. Muy bien. ¿Y cuál de los dos tomo? Y tengo que tomar el mayor. Entonces, el valor residual comparado con la evaluación fiscal y tomo el mayor. Esa es la evaluación del inmueble. Ahora, la reforma que hubo con la 27430, que tuvo vigencia a partir de enero del 2018, estableció y se dio cuenta de esta anomalía que había con las evaluaciones fiscales, estableció o creó un Consejo Federal que se debía reunir periódicamente y determinar las evaluaciones fiscales, o cuál sería el valor comparable con ese valor residual. Y dijo que hasta tanto no se conforme, no se constituya ese Consejo Federal, la evaluación fiscal vigente al 31 de diciembre de 2017 debía actualizarse por inflación a la finalización de cada periodo fiscal en la cual quisiera comparar. Es decir, supongamos que yo tengo hoy, 2025, un inmueble que adquirí, no sé, supongamos en el 2000, y yo venía pagando bienes personales desde la fecha que tengo ese inmueble,
Resulta que antes del 2017 yo venía comparando con el valor fiscal de esos periodos fiscales anteriores al 2017 y elegía el mayor, no había problema. Pero en el 2017 comparé con el valor fiscal del 2017, perfecto, pero en el 2018, y siempre que este Consejo Federal no se haya reunido, voy a tomar el valor fiscal del 2017 que utilicé para aquella declaración jurada y la voy a actualizar a diciembre del 2018 por IPC. Y ese va a ser el nuevo valor comparado. En el 2019 actualizaré del 2017 al 2019, del 2020, del 2017 al 2020 y así hasta el 2025 que voy a liquidar ahora, voy a comparar mi valor residual con el valor fiscal del 2017 actualizado al 31 de diciembre del 2025. ¿Se entiende esto? Entonces, no siempre es el valor fiscal que me indica la dirección de inmueble. Distinto sería el caso de que ese inmueble lo haya adquirido con posterioridad al 2017. Porque ahí la ley no dice esa actualización. Porque no tuve valor fiscal al 2017. Porque el inmueble lo tengo con posterioridad. Entonces en esos casos sí voy y comparo con el valor fiscal que me da inmueble al cierre de cada ejercicio. El problema surge con aquellos inmuebles que compré antes del 2017 y que los fui declarando, estaba permaneciendo en el patrimonio. Entonces el monto comparable es el valor fiscal del 2017 actualizado al cierre del ejercicio que estoy liquidando. ¿Estamos? Pasemos esto de evaluaciones. Yo te voy a decir dónde parar, que es lo que me interesa que vean. El tema de autos y aeronaves, el tema del auto más que nada, o sea, es un bien que tiene y debe ser valorizado. Y la ley dice lo mismo, valor residual del bien, del rodado. Pero lo tengo que comparar con algo. ¿Con qué lo voy a comparar? Acá no hay evaluación fiscal como en los inmuebles, no hay, pero existe la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor, que establece evaluaciones todos los años de los rodados que tengan una antigüedad no mayor a 5 años. Esa evaluación realizada por esta dirección la toma ARCA y la publica cuando está por vencer bienes personales. Entonces yo lo que tengo que hacer es determino mi valor residual de ese rodado y lo comparo con esa tabla. Y digo, bueno, a ver, tengo que saber bien cuál es el modelo de ese auto, de ese rodado. Marca, patente, tengo que hacer toda la descripción de ese auto. Y buscar en esa tabla que me da ARCA, ubicar ese rodado y me va a decir, del modelo tal, que no pase los 5 años, vale tanto al 31 de diciembre del año que estoy liquidando. Y ese es el valor que voy a comparar con el valor residual. Y elijo el mayor. ¿Sí? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una cuenta bancaria, una cuenta corriente. ¿Cuál va a ser el valor al 31 de diciembre de esa cuenta corriente? El saldo de la cuenta esa fecha. ¿Sí? Pero si tengo una caja de ahorro, también va a ser el saldo de la cuenta, pero la caja de ahorro está exenta. El plazo fijo está exento. ¿Se lo depura? No se lo depura, se lo declara como exento. O sea, no forma parte de la base imponible. Es exento. Sigamos pasando a ver si vemos algún otro. Sigamos. Bueno, acá está el tema de las participaciones. Hacemos. Bueno, ahí para volver a ubicar esa. Eso es importante, el tema de los objetos del hogar, porque en realidad todos tenemos bienes en el hogar y que no sabemos cuánto está evaluado, porque si no tendríamos que guardar todos los comprobantes de la mesa que compré, del televisor, de la heladera, del microondas. Sí, eso es casi imposible. Si lo tengo en buena hora, ¿cuál va a ser el valor? El valor residual. ¿Sí? Pero es muy difícil que tenga eso. Entonces la ley ante esa situación establece que como para evaluar los objetos del hogar, que
son todas estas cosas, ese valor no puede ser inferior al 5% de la sumatoria total de los bienes que tiene en el país. ¿Sí? Entonces sumo todo, o sea, los bienes del hogar se quedan para el final de la evaluación. Entonces cuando llego a los bienes del hogar, digo, ¿cuánto es la evaluación de todos los bienes que tengo en casa? Tanto. Bueno, ese tanto no puede ser menor al 5% de la sumatoria de todas las evaluaciones. ¿Sí? Así. O sea, profe, si tiene tuviese los comprobantes por ese valor, sino que... Pero no puede superar, no puede ser inferior al 5%. Sigamos. Bueno, ahí. Estos temas de evaluaciones que les digo, véanlo en la ley, están en la placa también para que se remita, pero es simplemente leerlo. No tiene mucho sentido explicar todo esto, salvo los que les había comentado. Pero acá viene el tema que tuvo reformas importantes en la ley de bienes personales a partir del periodo fiscal 2023 y en adelante. O sea, lo que sucedió en el 2023 sobre las elecciones que el sujeto hizo en el 2023 tiene consecuencias para adelante. Y vamos a ver cuáles son. Y este es el paquete fiscal, la ley 27743, con boletín oficial en julio del 2024 y su decreto reglamentario. Ese paquete fiscal, si ustedes recuerdan, generó un blanqueo de bienes. Hubo un blanqueo importantísimo y muy ventajoso. Bueno, todos los gobiernos que asumieron generaron. Macri hizo un blanqueo, pero no le fue tan bien. Este también hizo un blanqueo. Estaba muy bueno el blanqueo. Pero ¿qué decía ese blanqueo? De que los sujetos que tuvieran bienes ocultos, decía, o sea, bienes en negro, que no los habían declarado nunca, podían regularizarlo, podían blanquearlo. Por supuesto que iban a pagar algo de esos bienes. Y genera lo que llama el régimen de regularización de activos. Ese es el blanqueo, el régimen de regularización de activos. Y tenían muchos beneficios. Y comienza a tener un trámite o un tratamiento distinto de los mínimos no imponibles. Acá comienza el tema del mínimo no imponible especial de la casa habitación. Y para aquellos sujetos que blanqueaban, iban a tener importantes beneficios, o que no blanquearan, pero en función de un régimen especial de ingreso de bienes personales. Entonces crea dos métodos de liquidación de impuestos que fue aplicable exclusivamente para el periodo fiscal 2023. El método tradicional, que es el que estudiamos, la secuencia que fuimos viendo es ese, el método tradicional. Valuamos todos los bienes en función del criterio de la ley de bienes personales, lo comparamos con un mínimo no imponible, determinamos el excedente como base imponible y lo ubicamos en alguna de las tablas en función del periodo fiscal que estemos liquidando. Ese es el método tradicional. Pero crea uno nuevo, que era exclusivamente para el 2023, que se llamó régimen de ingreso o régimen especial de ingreso de bienes personales. Y fíjense, con respecto a los mínimos, para el 2022 el mínimo especial era para la casa habitación, fíjense cómo va variando. De 136.800.000 pasa al 2023 a 350 millones, 2024 a 1.025 millones como habíamos visto. Todavía no tenemos para el 2025. El mínimo general es el que exceda a la totalidad de bienes. Ese mínimo era de 27 millones en el 2002, de 100 millones en el 2003 y de 292 millones en el 2024. O sea que iba subiendo. ¿Subiendo en función de qué? Y de la variación inflacionaria, de acuerdo al índice de precios al consumidor. Y respecto de los métodos, como les digo, exclusivamente para el 2023, había dos métodos. El método tradicional, que eso va a continuar, y el método REI, régimen especial de ingreso de bienes personales, o el impuesto a los bienes personales,
que era excluyente de aquello. O sea, yo tenía que elegir uno en el 2023. O elegía el método tradicional o elegía este régimen especial de ingreso de bienes personales. No podía elegir los dos. Si utilizaba uno, todos los bienes tenían que evaluarse de acuerdo a ese método. Y los criterios de evaluación eran distintos. Este paquete fiscal lo que hizo es determinar nuevos criterios de evaluación para los bienes, distintos a los que dice la ley de bienes personales. Ahora vamos a ver por qué. Entonces eran excluyentes. El método elegido afecta a todos los bienes del contribuyente. No podía separar o el hijo tradicional o el hijo reino. Solo para el periodo fiscal 2023. Ahora vamos a ver qué consecuencias tiene de la elección que hizo este contribuyente en el 2023. Si eligió el método tradicional, qué consecuencias tenemos para adelante, que ahí sí ya le afecta el 2025, y qué consecuencias tiene aquel que eligió el otro método, este especial, el régimen especial, para adelante. ¿Sí? Pasemos una más. Este es el método tradicional, que es lo que le explicaba recién. Evaluamos los bienes en el país y en el exterior, por supuesto, según la ley de bienes personales. Aplicamos ese criterio de evaluación. Bienes en el país y bienes en el exterior. Voy a tener un total de bienes grabados. ¿Sí? Aplicamos un mínimo general, que esto era para el 2022, eran los 100.000 pesos el general y 350.000 pesos el especial. Aplicaba esos mínimos y determinaba una base imponible. La base imponible de bienes personales, recuerden siempre, es el excedente, es la diferencia entre la evaluación que determino y lo que exceda al mínimo lo imponible. Aplico la tabla que está en el artículo 25 de la ley, que son esas varias tablitas que les mostré hace rato, y determino el impuesto. Puedo computar pagos a cuenta para ese impuesto y determino el impuesto a ingresar de bienes personales. Si este es el método tradicional que elegí en el 2023, es susceptible de pagar anticipos, como es ahora. Si yo elegí el método tradicional, que es esto, se van a pagar anticipos para el periodo fiscal siguiente, para el 2024. ¿Sí? Pero en esto surge el tema de que había un blanqueo. Se le estaba dando la posibilidad a los sujetos de que por los bienes que tenían negro, bienes ocultos los llama la ley, iban a tener importantes beneficios por el hecho de blanquear. Pero aquel que no necesitaba blanquear porque siempre lo tiene en blanco, era injusto. Entonces crea también un beneficio para estos sujetos y lo llama beneficio para sujetos cumplidores. Entonces uno podía distinguir entre un contribuyente cumplidor y de un contribuyente que no lo era. Si era cumplidor, ya vamos a ver a qué le decía cumplidor, tenía una reducción de la tasa, de la alícuota aplicable del 50%. Y si no era cumplidor, no tenía ningún beneficio. Igualmente, el beneficio de estos sujetos no se asemeja para nada con aquel otro que blanqueaba o que elegí el otro método. ¿Sí? Pasemos una más y veamos a qué le llamaba. Bueno, primero veamos esto. ¿Cuáles son las características del método tradicional de haber elegido en el 2023 eso? Primero tenemos que liquidar el impuesto al 31 de diciembre todos los años, incluido 23, 24, 25, etc. De ahí en adelante aplicaba el método tradicional y tenía que determinar el impuesto todos los años. Tenía una declaración jurada desde el periodo fiscal 2023 en adelante, para todos los periodos fiscales. Se podían calcular anticipos para periodo futuro, porque recuerden ustedes que los anticipos se calculan sobre un impuesto determinado este año para el impuesto del año que viene. El año que viene, cuando determine el impuesto, puedo deducir estos anticipos que pagué. Y se podían sufrir pagos a cuenta. Esa es las características principales del método tradicional que aún existe, que es así aún ahora.
Pero teníamos la posibilidad con el paquete fiscal de blanquear bienes en aquel momento. En ese caso, pero eran bienes que al 31 de diciembre del 2023 estén ocultos. ¿Sí? Tenían que, a esa fecha, decir, estos son los bienes que yo tengo en negro y los quiero blanquear. No era obligación blanquear todo. Yo podría blanquear algunos. Ahora, vamos a ver de que si yo no blanqueaba todo, corro el riesgo de que ante una verificación y me detecten que no he blanqueado todo, podía hacer caer todos los beneficios que este blanqueo me otorgaba. Entonces, si yo tenía bienes en blanco, por supuesto, si tengo bienes en blanco, no adhiero al blanqueo, no adhiero al régimen de regularización de activos. Eso es lo que quiere decir RRA. ¿Sí? Esos bienes, lógicamente, pagan bienes personales por el periodo fiscal 2023 y para adelante. Ahora, pero si tenía bienes ocultos al 31 de diciembre del 2023 y los adhería al régimen de regularización de activos, esos bienes no pagaban impuesto por el periodo fiscal 2023, ni por el 2023 ni para atrás hasta el infinito. Era un beneficio. Entonces, yo tengo un inmueble, tengo dólares, tengo lo que se les ocurra, y nunca los declaré y los quiero blanquear ahora en el 2023, la ley me dice, muy bien, no vas a pagar bienes personales en el 2023 por eso, ni tampoco te vamos a exigir que pagues nada por periodos anteriores al 2023. No se paga nada. ¿Sí? Por eso dice, no pagan bienes personales por el 2023 ni para atrás. No pagaban nada. ¿La condición cuál era? Blanquear, declararlos. La ley de blanqueo exonera el impuesto a los bienes personales desde el 2023 para atrás. Pero los periodos fiscales 2024 y 2025 grava todos los bienes adheridos y no adheridos al blanqueo, considerando al sujeto cumplidor y no cumplidor. Entonces, sí, a partir del 2024 sí tenía que declarar y pagar el impuesto correspondiente. Lo que el blanqueo me decía es, no vas a pagar bienes personales 2023 para atrás, pero 2024 sí. Si en adelante vas a tener que pagar. Y ahí venía también para estos sujetos que blanqueaban si los caracterizaba como cumplidores o no cumplidores. ¿Y a qué les llamaba cumplidor? Hacemos una más. Ahí está. Tipo de contribuyente. ¿Cumplidor o no cumplidor? ¿Cuáles eran los requisitos para ser un sujeto caracterizado como cumplidor? Presentar las declaraciones juradas que no haya presentado de bienes personales 2020, 21 y 22 al 31 de diciembre del 2023. Tenía que haber presentado todas esas declaraciones. Era un requisito. No haber adherido al régimen de regularización de activos. Porque si adhiero, no tengo este beneficio que me dice. Y haber pagado los saldos que adeudaba por estas declaraciones juradas al 31 de diciembre del 2023. Si cumplía con eso, tenía beneficios para los periodos fiscales 2023, 24 y 25, que eran la reducción de la tasa al 50% de la tabla que se aplique a la valorización que haga de bienes personales. Entonces, el cumplidor tenía estos beneficios. Por 3 años, incluido el 2023, una reducción de la tasa en un 50%. Ahora, si no era cumplidor, ¿quién no era cumplidor? Algunos que no reúna estos 3 requisitos. Si no los cumplía, no era cumplidor y por lo tanto no tenía estos beneficios. A partir del periodo fiscal 2026, todos aplican la tabla del artículo 25, sea cumplidor o no cumplidor. Es decir, el beneficio de este paquete fiscal termina ahora en el 2025. Ya no hay más, a partir del 2026 ya no hay más beneficios. Ya se cumplieron todos, porque fue 23, 24 y 25 los beneficios. Ya no hay más beneficios. A partir del 2026,
la tasa, ese cuadrito que hemos visto aplicable para el 2023 ya no tiene reducciones. ¿Sí? Pasemos una más. ¿Y cuál era el otro método alternativo que era excluyente del tradicional? El régimen especial de ingreso de bienes personales. Esto era solamente para el 2023. Si yo elegía este método, iba a tener consecuencias importantes para adelante. ¿Y qué me decía? Yo tenía que discriminar en aquel momento si tenía bienes que podía blanquear. Entonces podía tener bienes en blanco al 31 de diciembre o podía tener bienes ocultos al 31 de diciembre, bienes en negro. Si tenía bienes en blanco, lógicamente eso no adhiere a un blanqueo, no adhiere al régimen de regularización de activos. Pero si tenía bienes ocultos, podía adherirlo al régimen de regularización de activos. Si tengo bienes en blanco, no hace falta blanquear. Si tengo en negro, sí. ¿Y cuáles eran las características de este régimen? Este régimen permitía presentar solo 2 declaraciones juradas. Una, por los bienes en blanco no adheridos al régimen de regularización de activos, pero por esos periodos, por 5 periodos fiscales: 2023, 24, 25, 26 y 27. Una sola declaración jurada por todos esos periodos. Eran bienes en blanco, pero como elegía este régimen, valuaba todos esos bienes de acuerdo a lo que dice la ley de impuesto a los bienes personales. Una declaración jurada por 5 periodos. Y hacía otra declaración jurada por los bienes ocultos que ingresaron al régimen de regularización de activos. Y iba a abarcar 3 periodos fiscales: 24, 25, 26, pero 4 también. 24, 25, 26, 27. Y el otro eran 5. El otro era desde el 23 al 27. Este era del 24 al 27. Solo 2 declaraciones juradas. Pero esta ya no evaluaba los bienes de acuerdo a la ley de bienes personales, sino de acuerdo a lo que decía el blanqueo, a lo que decía este régimen de regularización de activos. ¿Y qué decía? Se evalúa todo en dólares. Ya no es a moneda nacional, digamos, a pesos argentinos, es en dólares, al tipo de cambio que la AFIP decía en ese momento, al 31 de diciembre de 2023. Entonces me dice, se paga en forma adelantada los 5 periodos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? De que yo presentando una declaración jurada por los 5 periodos fiscales de los bienes que estaban en blanco y que no fueron adheridos al régimen de regularización, pagaba una sola vez y no pagaba más. Fíjense el beneficio que tenía estos contribuyentes. Se paga en forma adelantada a 5 periodos, pero después no pago. Ni siquiera presento declaraciones juradas de bienes personales. Es decir, que estos sujetos que adhirieron a este método, blanquearon o no blanquearon, tienen 5 periodos fiscales que pagaron en forma adelantada y no vuelven a presentar declaraciones juradas por 5 periodos fiscales. Exclusión de bienes patrimoniales por 5 periodos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? De que no tienen que pagar ni siquiera bienes personales ni cualquier otro patrimonial, ni cualquier otro impuesto patrimonial. Esto es como que le daría estabilidad fiscal a esta gente. No iba a pagar nada, ni un impuesto de bienes personales, ni otro a crearse siquiera. No tenían que pagar nada. Esa estabilidad fiscal duraba 10 años, 10 periodos fiscales. Es decir, que este sujeto que elegía este régimen, no solamente que no pagaba, sino que le daba estabilidad fiscal por 10 años. Quiere decir de que si hubiera habido un aumento de tasas en el impuesto, o se hubiesen creado otros impuestos, para él no regía. Y eso terminaba en el año 2038. ¿Sí? A partir del periodo fiscal 2028, todos los bienes se liquidan por el método tradicional a la tasa del 0,25. Fíjense ustedes que hace rato vimos que la tabla indicaba para el periodo fiscal
2027 y en adelante, decía, al 0,25%, con el sexto. Los periodos fiscales del 2024-2027 no se presentan declaraciones juradas, ni se pagan impuestos a los bienes personales, ni sufrir pagos a cuenta, ni nada, por todos esos periodos fiscales. Condición para ingresar a este régimen, que las declaraciones del 2023 por los bienes en blanco arrojen impuesto determinado. Si no arrojaba impuesto determinado, debía liquidar por el método tradicional. Es decir, había ciertas condiciones o requisitos para elegir este régimen. Pero fíjense ustedes la diferencia de beneficios que tenía la persona que tenía bienes ocultos y que decidía blanquear y además elegir este método de liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía están teniendo estos beneficios esos sujetos. A diferencia de los que eligieron el método tradicional, hayan o no blanqueado bienes al 31 de diciembre del 2023. Ellos solamente tienen el beneficio de sujetos cumplidores. Esto, fíjense ustedes las consecuencias que tiene de haber elegido uno u otro método en el 2023. Ahora esto ya no existe más. Esto lo traigo a modo informativo. Ustedes lo que tienen que saber es que si en el 2023 eligieron este método, estos son los beneficios que tienen y hay que hacerlo respetar. Si eligió el método tradicional, estos son los beneficios que tienen que se terminan este año. O sea, no necesito que ustedes sepan cómo liquidar el impuesto con este método. Necesito que sepan cómo liquidar el impuesto con el método tradicional, que es el que está vigente. Pero ¿qué pasa si ustedes se reciben, salen a la calle y se encuentran con un contribuyente que no presentó nunca declaraciones juradas? Bueno, esto no podría tampoco, porque acá estamos hablando que era exclusivamente para que ellos tenían vencimientos de adhesión, o sea que ya no podría. O sea, no existe posibilidad alguna de que ustedes salgan a la calle y tengan que utilizar este método de liquidación de bienes personales, porque ya fue, ya está. Pero en aquel momento era muy importante saber, asesorar al contribuyente cuál método elegir. Entonces, si de repente ustedes se encuentran ahora un sujeto que eligió el método este especial, tienen que saber cuáles son los beneficios que aún tienen. Y hasta el 2038 lo tienen. ¿Y qué beneficios tienen de haber elegido el método tradicional? Que este año se acaba. Pasemos una más. Bueno, ¿quiénes eran los que podían adherir a este régimen especial de ingreso de bienes personales? Las personas humanas y sucesiones indivisas que al 31 de diciembre sean residentes en el país por sus bienes en el país y en el exterior. Condición indispensable, residente. Pero había una salvedad. Aquellas personas que a esa fecha no sean residentes, pero que tuvieron la residencia con anterioridad, podían adherir a este régimen. Pero si eso es así, se consideraban residentes a partir de enero del 2024. O sea, no eran residentes, pero tuvieron una residencia anterior. Ellos también podían adherir. Pero si adhieren, a partir del 1 de enero del 2024, son residentes y por lo tanto tributan por los bienes del país y del exterior. Los métodos son excluyentes entre sí. Elegido uno se aplica para todos los bienes, es lo que dijimos. Pero la importancia que tuvo en ese momento de saber elegir qué método en función de los beneficios que aún tienen estos sujetos. Pasemos uno más. ¿Y cómo era la liquidación de uno y otro? Acá teníamos bienes en blanco y bienes blanqueados, o sea, los bienes ocultos que se blanqueaban. ¿Cómo se evaluaban? Si eran bienes en blanco, se evaluaban de acuerdo a las disposiciones de la ley de impuesto a los bienes personales. Igual al método tradicional. O sea, seguimos en el método REI. ¿Sí? Y los bienes blanqueados, ¿cómo se evaluaban? Se evaluaban de acuerdo a lo que decía el régimen de regularización de activos, que era en dólares. Los bienes en blanco aplican exenciones y mínimos no imponibles general y especial.
los bienes los bienes en negro no se aplicaban ni exenciones ni mínimos no imponibles. Para los bienes en blanco la base imponible era por 5 periodos fiscales y para los blanqueados de 4 periodos fiscales. La base imponible para los blanqueados, para los en blanco se aplicaba el 0,45% y así se determinaba el impuesto, y para los en negro que se blanqueaban la tasa era del 0,5%. Se determinaba el impuesto y para los que estaban en blanco se podían utilizar créditos fiscales a favor y podían reducirse pagos por adelantado, y en cambio en los blanqueados no tenía nada de esto, solamente habían pagos obligatorios por adelantado, porque el que adhería al blanqueo tenían que hacer pagos anticipados de todo lo que estaba blanqueando. O sea, no se le iban a llevar tanto de arriba, digamos, tenían que pagar algo. Pero como les digo, no me interesa que ustedes sepan cómo se liquidaba en aquel momento este régimen especial. No me interesa. Lo que me interesa es que sepan que si han elegido ese método en el 2023, cuáles son las consecuencias que tiene ahora esa elección. Y cuáles son las consecuencias de haber elegido el método tradicional ahora. Pasemos. No sé qué viene. ¿Cuáles eran los beneficios de este régimen especial? Primero, que había una exclusión de impuestos patrimoniales, como les decía, no iban a pagar más impuestos a los bienes personales ni ningún otro impuesto patrimonial que se cree o que se aumenten las tasas. No se presentan declaraciones juradas desde el 2024 al 2027, ni pagos a cuenta, ni nada. Miren ustedes los beneficios que tenía. No se puede aplicar nuevos impuestos patrimoniales nacionales hasta el 2027. O sea, todos esos beneficios lo otorgaba este régimen especial. Y con respecto a la estabilidad fiscal, tenía una estabilidad fiscal de 10 años, es decir, que no nos podían sancionar ni aplicar sanciones, ni mucho menos, por 10 años. La tasa del impuesto iba a ser la que se había fijado para ese régimen y no pagaban más que eso. Si habían incrementos en la tasa del impuesto, para ellos no valía. Ellos iban a tener una carga tributaria máxima límite, dice la ley, ante cambios de tasas en bienes personales o por la creación de otros impuestos patrimoniales nacionales que los alcancen desde el 2028 al 2038. Es decir, está bien, puede haber un incremento, pero hay un límite de ese incremento que a ellos no les tendría que afectar. La carga máxima aplicada a estos sujetos no podría soportar un incremento que supere el 0,25%. Miren los porcentajes que estamos hablando. Ese incremento, que si hay un incremento de tasa de bienes personales, para ellos no podía superar el 0,25% de esa tasa. En el caso que el fisco pretenda que ingrese un impuesto patrimonial que supere la carga máxima, el sujeto podrá rechazar cualquier reclamo fiscal y si igualmente lo hubiera pagado podrá compensar el exceso contra otros impuestos nacionales sin realizar ningún trámite previo. Ningún trámite previo es la vía de la repetición que hemos hablado ya. O sea, acá primero es, el fisco no podía exigirle que pague nada por fuera de estos límites. Pero si igualmente el contribuyente pagaba, podía compensarlo de oficio con el mismo contribuyente en su próxima declaración jurada. Se compensaba lo que había pagado como consecuencia de estas decisiones del gobierno. Y no iba a pedir ningún tipo de reclamo por la vía de repetición, porque no tenía sentido, la misma ley lo estaba habilitando. Fíjense todos los beneficios que tenían estos sujetos que en el 2023 eligieron blanquear y elegir este régimen, la regularización del impuesto a los bienes personales. Respecto de aquellos que tenían bienes en blanco, que no necesitaban blanquear nada porque tenían todo en blanco. Y bueno, es realmente sorprendente el beneficio que han tenido. Habría que ver si realmente los sujetos que dijeron que blanquearon todo lo que tenían que blanquear. Pero ahí viene el tema, si no blanquearon todo, bueno, tienen que tener cuidado de que no se han descubierto de que no blanquearon todo, porque si eso llegase a pasar, pierden todos estos beneficios. Hacemos una mano. Bueno.
Esto del impuesto también se los dejo. Son las 9:30. En realidad yo no tendría que dar clase hoy, pero sí veo poca gente, pero en realidad yo no soy de adherir al paro, así que conmigo no van a tener ese problema. Y no van a tener problema porque yo también tengo hijos en la universidad, así que no me gusta que no tengan clase. Realmente los únicos perjudicados son ustedes que tienen clase, más allá de la legitimidad de los reclamos que hay, ¿no? Pero me parece de que no es justo que ustedes no tengan clase, porque aparte nos demoramos. Si yo no hubiera dado la clase hoy, las clases prácticas no se podrían dar. Son impuestos que de repente son importantes para la profesión. ¿Alguna pregunta sobre este tema? En síntesis, ¿qué es lo que me interesa de bienes personales? Que sepan valorizar bien los bienes en función de la normativa que tienen ahí. Que sepan valuar esos bienes. Una vez que tengan la evaluación de esos bienes, que sepan el tratamiento de los mínimos no imponibles, en especial y en general. Determinan la base imponible, que será el excedente, y aplicar la tasa del impuesto de acuerdo a la tabla que hemos visto hace rato, que está en el artículo 25. ¿Ah? Eso es lo que me interesa que sepan de bienes personales. Y cuando hablamos de participaciones societarias, todo lo que hemos hablado. Que tengo que depurar ese patrimonio en función de la participación que tienen sociedades que no están constituidas en el país. En realidad, al revés. Depurar de las participaciones que tienen las sociedades constituidas en el país. Esas son las que tengo que depurar. Y determinar la tasa del 0,5% sobre esa base de cambio. ¿Está? Impuestos a los bienes personales, cooperativas y todo lo demás que está también en la placa. Léanlo ustedes. Generalmente no preguntamos eso, pero este impuesto a los bienes personales, débitos y créditos, es importante saberlo a la hora de las compensaciones. Es decir, porque las pymes tienen a partir de ahora un beneficio adicional respecto de la compensación de estos impuestos. Así que es lo que me interesa que sepan. Por lo demás, generalmente no preguntamos, pero sí tienen que ver. Existen. ¿Cómo? Bienes personales si llega para el primer parcial. Y van a tener una actividad virtual, que es control de lectura en realidad, un cuestionario. Es un cuestionario que al responder automáticamente el sistema le va a dar la nota. Si aprobaron, pueden rendir el parcial, si no aprobaron, no. Eso está en la planificación. En realidad es control de lectura. Es verdadero o falso, seguramente va a ser de ese tipo. La verdad que no sé si después que ustedes hagan el trabajo les da la respuesta en qué se han equivocado. Pero bueno, eso el sistema lo va a determinar solo, si aprobaron o no aprobaron. Si aprobaron, tienen derecho a rendir el parcial y también de haber tenido el 80% de la asistencia en los trabajos prácticos. Quiero que estén en condición. La fecha programada ya la tienen, ¿no? El parcial. Hay clase de consulta antes. ¿Qué día sería? Porque... ¿Qué día tenemos clase? ¿El lunes que viene? No, es que la próxima es mesa de examen y el lunes siguiente es el parcial. ¿Qué día sería entonces la clase? Eso ya lo maneja el contador Rodríguez. ¿Cuándo va a ser la clase de consulta? Puede ser presencial o puede ser virtual la clase de consulta. ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que tenemos la mesa de exámenes y no podemos tener clase de consulta ese día. Y otro día, en mesas de exámenes, no sé, porque a lo mejor ustedes rinden. Otra materia. Así que, bueno, en todo caso se les va a avisar qué día será la clase de consulta. Bueno, chicos, la próxima vez que me vean vamos a ver